para dar inicio, reciban un muy cordial saludo de la Directora Nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Claudia Asmat Palomo. Muchas gracias, Carlos. Me sumo a todos los vocativos y quiero, por supuesto, sumarme primero a un gran abrazo a todas las personas mayores que están conectadas hoy día y que se interesan, ¿cierto?, en este postcongreso, en el mes de las personas mayores. También extender esto a todos los profesionales y equipos del cuidado que hoy día se han conectado para estar con nosotros. Y, por supuesto, agradecer a la Sociedad de Geriatría y Gerontología, que nos acompaña en esta tercera versión para poder democratizar el conocimiento, como el doctor Jara, Paz President, lo hemos visto en otras materias. Así que los saludo, doctor, y por supuesto también al doctor Jaime Hidalgo, nuevo presidente de la Sociedad de Geriatría. Y no quiero dejar pasar este momento tan relevante, que lo que buscamos en conjunto desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor con la Sociedad de Geriatría es entregar mayores herramientas, conocimientos para poder llegar a distintos rincones de nuestro país, desde los propios dirigentes de personas mayores y los equipos de cuidado, que son tan importantes en el rol y la labor con las personas mayores y para las personas mayores. Por lo tanto, agradezco también al equipo de Senama que hace posible que hoy día todos estemos conectados y podamos compartir esta experiencia. Los invito a disfrutar de cada uno de estos 3 ejes de materias temáticas en las cuales creemos que surgen, y lo preguntamos así, desde el interés de las propias personas mayores y de quienes cuidan. Así que disfrutemos de este espacio de entrega de conocimiento y de compartir experiencias. Muchísimas gracias por estar conectados y poder darnos la posibilidad de compartir con ustedes. Muchas gracias, directora. Agradecemos sus palabras y qué importante es la democratización de los conocimientos. Pasar finalmente desde nuestro espacio y que esto caiga a cada uno de los rincones del territorio y que finalmente podamos avanzar en una mejor calidad de vida para todas y todos, yo creo que es lo que hoy día nos une. Y es en ese sentido que esta actividad se realiza en alianza con la Sociedad de Geriatría y Gerontología, quienes ponen a disposición de la comunidad todo su conocimiento y expertise en la materia de envejecimiento y vejez. A continuación, dejo con ustedes para que reciba un cordial saludo al past president de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, al doctor Rafael Jara. Hola, muy buenos días a todos. Eh, Estoy muy contento de que podamos llevar a cabo ya esta tercera versión de un curso que acompañe a nuestro Congreso de Geriatría y Gerontología. Eh, la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile lleva ya un tiempo tratando de que el conocimiento de todos los temas que tienen relación con el envejecimiento se profundicen, se divulguen y lleguen a todas las personas que lo necesitan. Eh, por una parte, nos preocupamos de los ámbitos académicos, universitarios, eh, y realizamos una serie de actividades en ese aspecto, pero a nosotros nos interesa mucho que la comunidad aprenda elementos de envejecimiento. Nosotros vivimos en un país que está envejeciendo rápidamente, que ya está envejecido, pero que las estadísticas nos hacen pensar que en pocos años más los mayores vamos a ser muchísimo. Y es muy importante que en ese momento estemos todos en buenas condiciones. El envejecimiento ha sido un proceso rápido, ¿ya? Que ha pillado un poquito de sorpresa a las distintas sociedades, a los distintos gobiernos. Y en nuestro país eso también ha sido una realidad. Hace pocas décadas atrás jamás nos íbamos a imaginar que la mayoría de la gente iba a vivir más de 80 o 90 años, como está ocurriendo en este rato. Así es que todos tenemos que prepararnos para llegar a una edad avanzada en las mejores condiciones. Para eso hay que destacar que existen conocimientos nuevos, que si bien se tratan en ambientes universitarios y académicos, probablemente con mucha complejidad, es imprescindible que la población aprenda de ellos para poder tener elementos que le permitan llegar a un
envejecimiento adecuado, a tener una vida larga y en buenas condiciones para llegar a una edad avanzada en el mejor estado. Porque cuando la población aprende eh, cómo cuidarse y aprende elementos de salud, la salud pública mejora, la epidemiología cambia y así las enfermedades que son predominantes se pueden controlar mucho mejor. Y es por eso que hemos realizado este curso en unión con Senama, con quien llevamos ya un tiempo largo de trabajo en común, con, yo diría, muchos frutos que se van presentando y muchos frutos que vendrán en el futuro. Por eso mismo quiero primero felicitar a la señora Jenny Lowitz Russell, que es la organizadora de este curso de parte de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, y quiero en particular dar un agradecimiento a la señora Claudia Asmado, con quien hemos tenido un trabajo importante durante estos últimos años y quien nos ha brindado mucho apoyo para el trabajo de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Deseando el mejor éxito de este curso y que ustedes disfruten de las clases que tenemos, dejo sin más al actual presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, el doctor Jaime Hidalgo Anfosi. Señor presidente, la palabra es suya. Muchas gracias, doctor Jara. Agradecido de la presencia de una gran cantidad de asistentes y a los cuales les damos la bienvenida y el deseo de que tengan una jornada donde el aprendizaje es esencial en cada etapa de la vida, es muy, muy importante y poder ofrecer también estos conocimientos a sus compañeros, a sus amistades, a todas estas personas con las que ustedes van a convivir diariamente. Indudablemente tengo que también reconocer todo lo que ha sido el trabajo desde eh, desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor, en nombre o en cabeza de la directora señora Claudia Asmal, a quien agradecemos también esta presencia y constante colaboración en la cual hemos tenido durante todo este tiempo y continuar obviamente ofreciendo todas nuestras acciones y servicios desde la Sociedad de Geriatría para poder continuar llevando lo que significa los conceptos de un mejor envejecimiento, de poder también continuar haciendo acciones también de esta índole desde el punto de vista de llevar el conocimiento a las distintas, no solamente personas mayores, sino a la sociedad en general, para poder que efectivamente lo que significa el proceso de envejecimiento, a quienes vamos a llegar a ser personas mayores en el futuro, lo llevemos obviamente y lo logremos en forma más activa, más digna, más exitosa posible. Recordemos que hoy en día el curso de vida, nuestro ciclo de vida, ya tiene como mayor periodo el que comprende a la vejez. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender también a ir preparándonos ya y preparar a nuestras amistades, a nuestros familiares, a que justamente podamos llegar a una vejez lo mejor posible y también poder que dentro de este ciclo de vida podamos disfrutar de lo que significa estar en este momento, en ese momento. Es la etapa en donde podemos llevar a cabo proyectos que quizás no pudimos llevar antes, donde podremos realizar una serie de actividades con nuestras amistades, con nuestras familias y poder obviamente disfrutar de todo este periodo lo más posible. Obviamente esto necesita una serie de acciones que obviamente dentro de lo que significa la colaboración tanto de lo que es las entidades científicas como son también los estamentos a nivel público, desde el gobierno, el parlamento y de todas las distintas instancias con la colaboración privada, poder avanzar en un país en donde este envejecimiento se logre de una mejor manera y podamos tener una mejor calidad de vida en los años que corresponden a nuestra vejez. Así que muchas gracias y bienvenidos
a todos y todas en esta jornada. Agradecemos las palabras de los doctores Rafael Jara y Jaime Hidalgo, past president y actual presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología. Y vamos a pasar a la primera de las presentaciones de esta conferencia inaugural. Es por eso que dejo con ustedes nuevamente a la directora nacional de Senama, Claudia Smart Palomo, para dar inicio a esta conferencia inaugural. Muchas gracias, Carlos. Esta presentación quiere abarcar cómo avanzamos hacia las sociedades del cuidado, cuáles son los desafíos de las políticas públicas para la promoción de los derechos de las personas mayores, pero esto se construye en sociedad, con y para las personas mayores. En ese sentido, quiero mostrarles que esta presentación va a tener 3 contenidos: antecedentes, avances y desafíos. Para eso, contarles que Senama es una institución nueva, nace hace poco, cumplimos 21 años, en el fondo, cómo visibilizamos en materia de vejez y envejecimiento un servicio del Estado que tiene como rol visibilizar las materias de vejez y envejecimiento, fomentar la intersectorialidad y la participación de las personas mayores en la creación de políticas nacionales. Y acá es muy importante y relevante destacar que Chile recién en el 2017 ratifica la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, y esto nos hace tener hoy día un proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que es la Ley Integral de las Personas Mayores de Envejecimiento Digno, Activo y Saludable en el Congreso. Pero, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión como servicio es promover y contribuir a un envejecimiento digno, activo y saludable mediante la implementación de políticas y programas para fomentar la autonomía, independencia y participación de las personas mayores, contemplando la diversidad de las experiencias en torno al envejecimiento y promoviendo la equidad de derechos entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque el compromiso de Senama es poder incorporar y transversalizar el enfoque de género e interseccionalidad en su actuar. Y para eso, nuestra misión y objetivos estratégicos se acordó proyectando una integración en las líneas de acción del trabajo con la población de personas mayores. ¿Cómo vemos esto? ¿Y cuál ha sido de los pilares del gobierno del presidente Boric? Tenemos la reforma que van enfocadas a las personas mayores, la reforma de pensiones, ¿cierto? Instalar un sistema nacional de cuidados, la universalización de estos cuidados y también la transformación digital. Pero cuidados, ¿cuáles han sido los avances? En el 2022 se crea la mesa entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de la Mujer, que va liderando este proceso. Se genera un módulo de personas cuidadoras no remuneradas en el registro social de hogares para que existan convenios de atención preferente para las personas cuidadoras no remuneradas y que podamos visibilizar cuál es el número de personas cuidadoras que están, ¿cierto?, en sus hogares invisibilizadas. Y a partir de eso, en enero del 2023, se crea un Consejo Asesor Presidencial de carácter interministerial para elaborar una política nacional e integral de cuidados, de tal manera de poder ir avanzando y tomar todas las ofertas programáticas que están en los ministerios hacia específicamente las personas mayores y otros grupos, pero yo me voy a abocar, ¿cierto?, a las personas mayores, integrar cuántas son las ofertas que existen a nivel territorial hacia las personas mayores. Me refiero a más adulto mayor, programas de Senama, de distintos ministerios, e ir avanzando en esto. Específicamente con Chile Valora y CEMSE, hacer perfiles de asistentes del cuidado específicos para los grupos como son las personas mayores, y sin duda que el mayor desafío es que el presupuesto en cuidado tenga un acuerdo intersectorial para aumentar las coberturas. Y de esta forma, el proyecto presupuestario de la ley del gobierno para el 2024 establece e incluye un 20% de aumento en el presupuesto de total de cuidados. Entonces, ¿cómo hacemos que esto
¿cierto?, se concretice. Desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor tenemos algunos antecedentes que ya lo mencionó el doctor Jara en su intervención al saludarnos, que es importante relevar porque es una oportunidad para nuestro país. Nuestra característica demográfica es que vamos, ¿cierto?, en un envejecimiento avanzado, somos más hombres que mujeres en nuestra distribución porcentual, nuestra esperanza de vida en las mujeres 83 años, en los hombres 79, y las proyecciones nos muestran que de aquí al 2050, personas más de 100 años, vamos a tener alrededor de 48.000 personas mayores de 100 años, y vamos a ser personas mayores de 60 años, casi 7 millones de personas. Por lo tanto, esto nos genera un gran desafío en materia de cuidado, porque no nos tenemos que olvidar que el 78% de la población de personas mayores son personas mayores autovalentes, independientes, y solo hay un porcentaje que tiene algún grado de dependencia, y por lo tanto, esto también implica la diversidad de la vejez. Es decir, este proceso de envejecimiento que lo vivo en la extensión de nuestro país, en el norte, en el sur, es distinto, o si lo vivo en la zona urbana o rural, también genera diferencias. Sabemos que la dependencia de la población rural es de un 20% versus en la urbana de un 22%. Entonces, estos antecedentes, y en Chile contamos con mucha información recientemente está con evidencia científica para generar también y complementar los programas y políticas públicas que tenemos en materia de cuidado hacia personas mayores. Entonces, para nosotros como Servicio Nacional del Adulto Mayor, la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores marcó un cambio de paradigma en los cuidados. Desde que las personas mayores eran objeto de protección, es decir, ofrecíamos servicios, incluso aún los infantilizábamos y hacíamos las cosas por ellos, a ser sujetos de derechos, en que tienen voluntades, ¿cierto?, participan activamente, y con esto reconocemos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores. ¿Cómo lo hacemos? A través de 3 ejes: cuidados, participación, buen trato y derechos humanos. En el eje de cuidados, hoy día Senama cuenta con 5 programas que están en este ámbito de cuidado y con una iniciativa que es teleasistencia, que tenemos en 2 regiones para ver cómo hacemos que la teleasistencia sea una medida como política pública que llegue a lo largo de todo Chile. Para eso tenemos que conocer cuál es el costo de la intervención, cuál es el beneficio y la evaluación que las personas mayores hacen a esta metodología. Están los condominios de viviendas tuteladas, que son para personas mayores autovalentes, con un modelo de intervención que los integra en la comunidad. Centros diurnos comunitarios, que son espacios donde las personas mayores se relacionan con la comunidad, con otros pares, y que tienen una intervención social, individual y grupal. Cuidado domiciliario, en donde las personas mayores que viven en sus domicilios, ¿cierto?, tienen un apoyo para las actividades básicas de la vida diaria. Aquellas personas mayores que requieren de estar en un establecimiento de larga estadía, entonces tenemos fondo de subsidio ELIAP, en donde se apoyan a más de 152 establecimientos de larga estadía sin fines de lucro, donde viven personas mayores en situación de vulnerabilidad y que requieren de un modelo de intervención de cuidados a largo plazo, centrado en la persona, que lo van a ver en los ejes de cuidado, y establecimientos de larga estadía, que son ELIAM públicos, que Senama tiene a lo largo de nuestro país, 20 en 14 regiones, y 2 que se están construyendo, uno en la región de Tarapacá y el otro en la región de Ñuble. Para que ustedes vean los espacios. Acá, condominio de vivienda tutelada de la ciudad de Quillota, el espacio del Salón del Centro Diurno Comunitario de Curaco de Vélez, Centro Diurno Referencial. Esta es la cocina de una casa, de un condominio de vivienda tutelada, que son, ¿cierto?, de acceso universal y que hay una intersectorialidad, los administra Senama, pero son construidos, ¿cierto?, por el Ministerio de la Materia.
otro condominio, actividades en una sede vecinal de un centro diurno comunitario, actividades, ¿cierto?, que se realizan en los GELIAN con fondos de subsidio para propiciar y promover la autonomía, la recreación en las personas mayores que ahí están, establecimiento de larga estadía público de AICEM, establecimiento de larga estadía de Magallanes, actividades cognitivas de un usuario de cuidados domiciliarios, establecimiento de larga estadía de Valparaíso. Entonces, ¿cómo vamos a contribuir con nuevas iniciativas en materia de cuidado desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor para y con las personas mayores? Disponibilizamos una plataforma que se llama Elian Chile, que permite conocer la oferta de establecimientos disponibles en el país que cuentan con resolución sanitaria y que también permite un espacio virtual de encuentro y conexión entre la comunidad y los establecimientos de larga estadía, brindando una información útil para la toma de decisiones de las personas mayores y las familias, como de los profesionales del área u otros sectores involucrados. Prontamente vamos a tener, está funcionando, pero vamos a repotenciar la plataforma Me Cuido, Te Cuido, que es un espacio digital con redes de apoyo para personas que cuidan, formal o informalmente, para poder proporcionar herramientas, cápsulas de cuidado, información, que puedan finalmente ir construyendo el cuidado hacia personas mayores en su integridad, es decir, en promoción, en prevención, en cuidados de largo plazo y en condiciones para prepararnos, ¿cierto?, en este proceso de envejecimiento. También un foco importante es la certificación de personas que cuidan. Y para eso hemos trabajado en este sistema que se está, ¿cierto?, instaurando con Chile Valora, ONU Mujeres, para implementar un programa de certificación de cuidadoras que formen parte de los programas de cuidado de Senama. El año pasado certificamos casi 300 personas cuidadoras, esperamos ir avanzando en esta materia y entregar mayores capacitaciones. Como les decía, tenemos pilotos de teleasistencia y lo más importante es tener iniciativas que contemplen la comunidad, es decir, que exista una corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad civil y la comunidad en donde está inserta esa persona mayor, porque es la única forma en que podemos integrar las distintas políticas y programas que existen en coordinación con la propia comunidad. Y por eso estamos instalando un modelo que se llama Comunidades que Cuidan, en donde lo que se busca es hacer la activación del tejido social y las redes comunitarias a través de una figura del agente comunitario para que las personas mayores se mantengan en sus hogares, en sus familias, en las comunidades el mayor tiempo posible, con dignidad y autonomía. Lo importante de aquí es que todos formamos parte de este circuito para apoyar el bienestar de las personas mayores. ¿Quiénes serían estos agentes comunitarios que se tienen que sumar a esta red? Son integrantes de la comunidad, de la organización barrial, del territorio, de alguna organización de la sociedad civil, que de manera voluntaria y desinteresada puedan proporcionar apoyo al acompañamiento de las personas mayores que lo requieran en su comunidad, en su barrio, en su localidad, y que se van articulando con el resto de los programas, con el CESFAM, con el Centro Diurno, con el Condominio de Viviendas Tuteladas, u otras instancias que los gobiernos territoriales, las municipalidades, ¿cierto?, tengan inserto. Y esto lo estamos haciendo hoy día en 2 localidades para poder hacer una guía operacional y poder extrapolar hacia otras comunidades y por lo tanto visibilizar a las personas mayores en su comunidad, en su entorno, con sus vecinos, en las instituciones, en las organizaciones que están en el territorio y que brindan apoyos y cuidados. Así que ahí quiero reconocer el trabajo de los equipos de Senama que están trabajando en la región de Ñuble y de Tarapacá para poder implementar y tener esta posibilidad en las otras regiones y comunas del país. También tenemos un gran desafío en materias de cuidado, de poder estar presente con medidas de emergencia en aquellas personas mayores que están insertas, ¿cierto?, en algunas catástrofes que pueda tener nuestro país, como fueron los incendios, o también en otras situaciones
catastróficas, ¿no? Y para eso estamos trabajando desde Sename en medidas de emergencia específicas para servicios de apoyo y cuidado a través de duplas sociosanitarias que puedan, ¿cierto?, complementar la atención a las personas mayores que viven solas o acompañadas de otras personas mayores en zonas en donde sufrieron, por ejemplo, lo hicimos en las personas mayores que estuvieron afectadas por los incendios en la región de Ñuble, Biobío y la Araucanía, llegando con apoyos y un modelo de intervención que pudiese permitirles contener la situación vivida y fortalecer el soporte social y la vinculación con las redes formales e informales de acuerdo a la realidad de cada territorio. El gran desafío que tenemos como Senama es integrar esta iniciativa de comunidades que cuidan, en integrar también la oferta programática que tenemos para que las personas mayores podamos ofrecer cuidados de recursos básicos, intermedios, permanentes, un circuito que esté integrado, disculpen, a la sociedad en su conjunto. Teniendo también un circuito gerontológico que pueda prever las situaciones que pueden pasar en el proceso del envejecimiento, en espacios en que las personas mayores que requieran y cambien de funcionalidad puedan ser respondidas sus demandas y cubrir esta gran brecha que tenemos en cuidados. Y no menos importante, por supuesto, es el eje de participación, que fomenta la autonomía y participación equitativa entre hombres y mujeres. Desde el Senama lo hacemos a través del programa voluntario País de Mayores, Escuela de Formación de Dirigentes, tan importante, porque todos los dirigentes que están hoy día escuchándonos son un megáfono para poder sociabilizar este conocimiento y llegar hacia ustedes a través de una inclusión digital que nos acerquen a las tecnologías en donde estén los espacios, ¿cierto?, que nos permitan hacerlo. El Fondo Nacional del Adulto Mayor, que va dirigido hacia las asociaciones y agrupaciones de personas mayores, y también nuestro programa de envejecimiento activo. Todo esto es posible a través de los distintos profesionales que nos ayudan en los distintos dispositivos y los espacios de cuidado. La base de todo lo que he hablado en estas cortas palabras van para instalar un sistema nacional de cuidado que tenga como eje estratégico el buen trato y los derechos humanos hacia las personas mayores, como una definición estratégica de lo que aquí nosotros queramos instalar, reconociendo también la diversidad de la vejez y los procesos de envejecimiento de cada una de las personas en términos, ¿cierto?, de la diversidad sexogenérica de la población mayor también, y asumiendo todos los desafíos que esto nos propone este Sistema Nacional de Cuidado, que en su integralidad está como eje en la Subsecretaría de Servicios Sociales y que contempla 3 grandes poblaciones: niñeces, personas mayores y personas que cuidan. Y por lo tanto, en esta presentación me he querido enfocar principalmente, por el público que tenemos, ¿cierto?, en personas mayores. Y entonces, ¿cuáles son los desafíos del cuidado en materia de personas mayores? Aumentar la inversión, por supuesto, para que un sistema de cuidado evite la dependencia futura, considerando este cambio demográfico poblacional como una oportunidad para las nuevas generaciones en la profesionalización en materias de vejez y envejecimiento, para la reactivación del tejido social, valorando, reconociendo la importancia que tiene la trayectoria de las personas mayores que tenemos hoy día y ofreciendo una oferta de cuidado que nos pueda hacer avanzar hacia una sociedad que promueva la prevención de la dependencia y autonomía de las personas mayores, reconociendo esta heterogeneidad de la vejez y de donde la pertenencia territorial donde esto ocurre, integrando la oferta con esta pertenencia territorial y erradicando el edadismo, las condiciones, ¿cierto?, y estereotipos que hacemos respecto a la vejez. Formación en cuidados, es decir, avanzar hacia un sistema nacional de cuidados que sea sostenible y que vaya sistemáticamente aumentando hacia la universalidad de los cuidados en personas mayores, creando perfiles de personas mayores cuidadoras
de personas en la sociedad que cuiden con equidad, hombres, mujeres, que estén formados en las distintas labores de cuidado. También los profesionales que están, porque esta es una actividad y una intervención que tenemos que hacer y gestionar en múltiples acciones. Y con eso quiero terminar diciéndole que desde Senama nuestro gran desafío es la intersectorialidad para generar en materia de vejez y envejecimiento cambios importantes en materia de cuidados e instalar como gobierno en el mensaje para que sea una ley de aquí a diciembre, una ley que establezca un sistema nacional de cuidados y en materia de personas mayores, una ley que está en segundo trámite constitucional que dé líneas de acción y tenga garantías de derechos hacia las personas mayores. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Qué importante la intersectorialidad, avanzar, incluso instancias como esta nos permiten finalmente coordinarnos y poder finalmente trabajar en conjunto para lograr lo que se ha estado trabajando bastante, que es este Sistema Nacional de Cuidados. Continuación, la segunda mitad ahí de esta conferencia inaugural, dejo con ustedes a la doctora Marilu Budimich, médico especialista en geriatría social, de número de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, integrante del Consejo Asesor en Salud Mental del Ministerio de Salud y directora ejecutiva de la consultora AERAS, cofundadora también de Consumidor Mayor, quien les presentará la segunda parte de esta conferencia inaugural. Doctora. Muchas gracias, Carlos. Agradecer a la Sociedad de Geriatría y agradecer a Senama de poder participar hoy día con ustedes. Felicitar a la directora Claudia Smat por su excelente presentación. Lo que yo voy a hacer a continuación es seguir muy en la línea de lo que mencionó la directora, pero un poco desde la teoría, ¿ya? A esta reflexión un poco de este mismo título de Avanzando hacia sociedades de cuidado, los desafíos de las políticas públicas para la promoción de los derechos de las personas mayores. ¿Qué es lo que vamos a hacer o de qué vamos a mencionar? Finalmente esto es una reflexión. Y voy a tomar los mismos tres ejes, que son los que mencionó la directora, y que van a ser además los tres ejes que vamos a trabajar hoy día en la mañana. Primero, los cuidados y las personas mayores. Segundo, la participación de las personas mayores. Y tercero, el buen trato y los derechos humanos de las personas mayores. En relación a los cuidados, ¿qué me gustaría mencionar? Que en el fondo cuando hablamos de cuidado esto tiene distintas perspectivas y es importante tenerlo presente porque a veces podemos hablar de los cuidados desde lo que es, por ejemplo, el acompañamiento a personas que tienen con algún grado de discapacidad o dependencia a lo largo del curso de la vida, podemos hablar de las personas mayores con dependencia, podemos hablar de aquellas personas que cuidan a estas o acompañan a estas personas que están en estos grupos, pero también podemos hablar desde un cuidado que va a lo largo de todo el curso de vida. Y en esa línea, me parece relevante en el fondo que si uno va a los orígenes de la palabra del cuidado, sin ir así como al detalle necesariamente de la raíz de las distintas palabras, pero sí saber que en sus orígenes se asocia a un concepto, y estamos ahora hablando, no sé, 500 años antes de Cristo, como del cuidado como una inquietud por sí mismo, y de ocuparse de sí mismo y en particular del alma. Entonces, cuando hablamos de cuidar, así como desde el origen del cuidar, también aparecen conceptos como de pensar, cuidar, curas, y ahí repetí, cuidar. Y en el fondo tiene que ver con que el cuidado nos protege tanto de lo interno, de cosas que nos puedan pasar a nosotros, o incluso de nuestras mismas reacciones, y también de aspectos que son externos. Por lo tanto, el cuidar es algo que es inevitable desde el punto de vista del ser humano, en que tenemos relaciones desde el momento que nacemos con este exterior y también con nuestro interior. A veces hablamos de cuidado desde este cuidado como del cuidar a otro de la necesidad, del desamparo, y también a veces en el fondo de distintas como dinámicas que se pueden dar en relación al cuidado, de que si me cuida otro necesariamente yo no tengo que cuidarme, pero finalmente no se nos tiene que olvidar que el cuidar a otro requiere una postura activa o una participación activa de quien está siendo cuidado o acompañado. Y por otro lado, cuando hablamos de este autocuidado cuando hablamos de este autocuidado en el fondo, también saber que para poder cuidar a otros
nosotros también tenemos que cuidarnos. Y no solo tiene que ver como con este lema de evitemos el estrés o la carga asociada a los cuidados, sino que tiene que ver en cómo trabajamos estos conceptos a lo largo de todo el curso de vida. Y cómo podemos llevar este tema como de una sociedad de cuidado, estos conceptos que estamos hablando. Entonces ahí quizás rescatar 3 conceptos. Uno, esta educación para el autocuidado, o sea, que nosotros aprendamos a lo largo de nuestro curso de vida de cómo cuidarnos física, emocionalmente, en nuestras relaciones, porque el cuidar a otros también tiene que ver en cómo nosotros nos hemos ido relacionando con nuestro entorno y con nosotros mismos a lo largo de la vida. Por lo tanto, es muy complejo pedir que como sociedad, como personas, nos comportemos de una forma si esa misma sociedad no nos ha tratado, nuestro entorno no nos ha tratado de esa misma forma, ¿ya? Eso por un lado, en el fondo entonces esta importancia de cuidarnos nosotros mismos, pero no solo cuando yo estoy en relación a cuidar a otros, sino que en todo momento, ¿ya? De cuidar nuestra salud física, de cuidar también nuestra salud mental. Y otro eje tiene que ver con la formación y la capacitación para el cuidado. Ahí mencionaba la directora lo importante que es cómo esto a través de Chile Valora y de distintos como trabajos se está viendo esto de cómo ir profesionalizando los cuidados o cómo reconocer a aquellos cuidadores que son informales, que son no remunerados y que efectivamente es cómo vamos profesionalizando el cuidado. Este cuidado que a veces en el fondo es brindado, ¿cierto?, por la misma familia o por las mismas comunidades. Y también entendiendo, por ejemplo, ahí cuando se hablaba de estas como comunidades que cuidan, ¿cierto?, de cómo nosotros podemos cuidar a otros desde la comunidad. Y ahí yo creo que también es importante que lo trabajemos desde esta misma vinculada al eje 1 de la educación, en cómo nos preparamos como sociedad para cuidar a otros. Hace poquito tiempo, estaba conversando con un equipo en una capacitación donde hablábamos de ese. Doctora Marilú, parece que se quedó pegada a la transmisión. ¿Me logra escuchar? ¿Sí? Ah, ya tuvo un problema técnico ahí, la doctora Marilú, parece. Ahí volvió, ¿no, doctora? Sí, Ah, ya. perdón, Ley de Murphy, ahí Ya, está. Dígame, excelente. ¿dónde quedamos? Porque yo vi que me congelé cuando estaba hablando. Sí, yo quería información al menos, no sé, ustedes. Sí, estábamos ahí, bueno, ¿Sí? eso vamos a tratar. Ya. Yo estaba contando una historia, no sé si repetiremos, pero Doctora, estabas en una capacitación, ahí ya, quedaste, en una capacitación. gracias, directora. Bueno, entonces ahí estábamos diciendo cómo, y yo la verdad es que nunca me había dado cuenta de que muchas veces trabajamos desde la sociedad generativa, desde las instancias de cómo vamos haciendo que sean más amigables los servicios, ¿cierto?, para las personas mayores y el trabajo con los familiares y con los cuidadores. Y desde el punto de vista, si uno compara lo que pasa o la percepción, estos son ejemplos, no es que sea algo universal. La percepción, por ejemplo, que se tiene de una mamá, de un papá o de un adulto que acompaña a un niño en un servicio de urgencia es de ayuda, es de apoyo. Pero muchas veces desde los profesionales no necesariamente reconocemos de esa misma forma al que está acompañando a una persona mayor, por ejemplo, o al que está acompañando a otro adulto con algún grado de dependencia o con algún grado de dificultad. Entonces ya hablamos, pero si es la misma persona, y si incluso puede ser la misma persona que en un momento está actuando con un rol de mamá y en otro está actuando de un rol de acompañante, de hija, de sobrina, no sé qué es lo que pasa. Y tiene que ver que quizás como sociedad nos es más fácil o tenemos más, y que también es un proceso, los que hemos sido papás, tíos, cierto, o abuelos, quizás como sociedad nos preparamos más para cuidar a los más pequeños, pero no necesariamente nos sentimos preparados para acompañar a un adulto que requiere de un otro en este tránsito para su autonomía. Entonces es importante que nosotros nos preparemos para que las cosas no nos pillen, digamos, como abruptos. Por lo tanto, ahí hay un tema que es a lo largo de toda la vida del ciclo de vida, yo creo, de trabajar y vincular este tema del cuidado. Y por último, en el fondo, este tema de la atención psicológica o el acompañamiento a los cuidadores, que efectivamente hay personas que trabajan, que acompañan a otro, ya sea remunerado o no remunerado, y nos tenemos que encargar o entregar, dar las oportunidades y las herramientas para que estas personas
puedan hacerlo de la mejor forma y también seguirse cuidando a sí mismos. Luego, desde el punto de vista del eje de la participación, voy a hablar de algunas cositas conceptuales como para ver qué es, cómo se ejecuta, cómo se favorece y algunas barreras a la participación. La directora dio ejemplos puntuales de modalidades e instancias de participación que se trabajan desde Senama. Entonces, cuando hablamos de participación, es difícil a veces tratar de entender de qué estamos hablando. Son como, de repente estos como conceptos cuando decimos calidad de vida, salud, bienestar. Bueno, ¿qué es la participación? Existen distintos autores, existen distintas teorías. Yo para tratar de explicarlo lo puse aquí en estos cuadraditos, pero en el fondo nosotros podemos tener una participación, por decirlo así, ciudadana, que tiene que ver con el enterarse de lo que está pasando. ¿Qué cosas son las que están sucediendo en nuestro medio? ¿Qué novedades? ¿Qué hay en las políticas? ¿Qué pasa en los territorios? Hay una participación más política que tiene que ver con ciertos como grupos de activismo en participación y, por decirlo así, hacer que las cosas pasen o movilizar a otros actores para que pasen las cosas. Y tenemos otra participación que es más bien comunitaria, vinculada al territorio, a distintas asociaciones, ¿cierto? Y que puede ir desde la participación de un grupo, puede ser de temas, no sé, de voluntariado, distintos ejemplos como los que se dieron. Y en el fondo una participación que es más social, que uno podría decir que involucra también a estas otras y también tiene que ver con la participación que es más bien de nuestro entorno cercano. Entonces, esta participación, cuando hablamos desde la política pública y que las políticas sean representativas, la participación ciudadana implica en el fondo es un proceso que debe estar involucrado en la construcción de las políticas públicas. Y es un derecho de las personas y una responsabilidad del Estado y un complemento de los mecanismos que tenemos de representación política. La participación cada vez va tomando como más peso. Y en ese sentido también es importante que esta participación ciudadana, de irme enterando y ir viendo qué es lo que está pasando y cómo vamos contribuyendo al desarrollo de estas políticas, sea temprana y sea oportuna. Que ojalá esta misma esté presente desde el momento en que se empiezan a diagnosticar las problemáticas sociales, que se empiezan a buscar las soluciones para las políticas públicas. Porque en la medida que la participación es temprana, lo más probable es que esa política que desarrollemos sea más representativa de las necesidades que tenemos en los distintos sectores. ¿Y qué barreras existen para esta participación? Existen distintas barreras. De ellas aquí yo puse 4, pero por ejemplo tiene que ver como las falencias en el acceso a la información pública, que es súper importante para que, en el fondo, para que las personas puedan participar y para que esto se vaya generando valor. Y esto tiene que ver con que existan las instancias donde se nos entregue esta información como ciudadanos, pero también el lenguaje, cómo se entregan y cómo se difunden, ¿ya? También otra barrera puede ser de los mismos ciudadanos, que a veces puede faltar como este compromiso social, a veces hay desencantamiento, a veces puede haber apatía. Desde el punto de vista de las autoridades, a veces puede haber un poquito de resistencia, o a veces todos somos personas. En el fondo esto no necesariamente es un tema político, digamos como de político partidista, sino que tiene que ver, digamos, como también del ser humano a veces de la dificultad de comprender el alcance de la participación ciudadana por parte digamos, como de las autoridades. Y de las autoridades estamos hablando de distintas figuras en las que uno pueda estar, digamos, como involucrado. Y a veces que también tenemos una participación ciudadana que puede ser solo reactiva, que en el fondo es como cuando pasa algo, cuando me preguntan algo, ahí yo voy a contestar. Y lo que necesitamos es ir en el fondo constituyéndonos como una sociedad que es más proactiva, que no significa una sociedad combativa, sino que es una sociedad que va construyendo y que se va involucrando con las cosas que van pasando en su comunidad. Entonces, más que educar también a las personas, es importante que las eduquemos y que conversemos ahora con lo relevante que es la participación y que si existen estos diálogos, si existen consejos, que nos podamos involucrar. Pero también hay una patita que va a depender de nosotros y hay otra patita que depende del Estado y que tiene que ver en el fondo en que se reconozca la importancia de estas instancias y, como mencionaba la directora también, que estas sean vinculantes, o sea, que lo que levantamos de la persona, que no significa que le podamos dar, por decirlo, la razón o involucrar todas las cosas que estamos levantando, porque en el fondo si no tendríamos políticas para millones de personas en el fondo, sino que lo que tenemos que ver es cómo vamos construyendo y rescatando las distintas necesidades para que esto sea coherente y también sea legítimo. Entonces la participación ciudadana es un derecho exigible a los poderes públicos, pero por otro lado es un derecho y es una responsabilidad cívica, ¿ya? Es un complemento de los mecanismos tradicionales de representación política del Estado, es complementario a lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, votando, y es un proceso de construcción social de las políticas públicas.
Y ahí hay patitas, que depende, por ejemplo, del Estado, que existan recursos para el tema de la participación, que exista la voluntad política y condiciones favorables para que las distintas, digamos, personas puedan participar. Y desde la ciudadanía, que las personas estén disponibles para expresar y defender sus intereses, para ir capitalizando, que tiene que ver en el fondo como ir sacando el valor que tienen las experiencias y el conocimiento de las comunidades, y también para potenciar sus capacidades. Y esto lo que va a hacer es democratizar la gestión pública, permitir un mejor abordaje de conflictos y, como decíamos, legitimar las políticas. ¿Qué desafíos enfrenta la participación? La universalización, que en el fondo no es fácil lograr, y hay que pensar en cómo logramos que las distintas personas puedan participar. Porque hay un tema, como decíamos, hay personas que pueden estar involucradas en instancias comunitarias y que les gusta participar desde eso y desde su agrupación, desde su club, desde una ONG, van a poder involucrarse en estos procesos, pero también quizás hay personas que no están organizadas y que también quieren o ojalá pudiesen participar, ¿ya? Y por otro lado, ¿cómo apoyamos la participación de aquellos que son más vulnerables? Aquellos con dependencia, con discapacidad, con problemas de conectividad, porque también se ha visto que los que más participan, en general, así viendo la participación social como un todo, que involucra estos distintos aspectos que yo le mencioné, son personas en general con mejor salud, con mayores recursos emocionales. De hecho, va a haber una presentación que habla de cómo la participación social protege. Y por un lado, claro, es como la participación protege, pero también otro lado, el que nosotros tengamos participación está hablando de que tenemos como fortalezas que nos permiten participar, ¿ya? ¿Qué otras cosas son importantes? Que tengamos en el fondo un enfoque de género y entender, por ejemplo, que a veces hay personas, eh, mencionaban la otra vez en una instancia, mira, personas que a veces no pueden participar porque están cuidando a otro. Porque cuidan a los niños, si vemos en el caso ahí el tema de mujer, podemos tener mujeres en el fondo que están cuidando a otro, y por lo tanto les va a ser difícil entre el trabajo y el cuidar a otro, si es que tienen los dos simultáneos, poder estar presente y participar de estas instancias, ¿ya? Y esto en el fondo además tiene que ser algo, como se mencionaba un poco ahí en el plan de lo que iba mencionando la directora, que esto tiene que ser nacional, que tiene que superar lo que nosotros, o sea, tiene que tener un tema territorial, que trabajemos en nuestros barrios, que trabajemos en nuestros municipios, en nuestros gobiernos regionales, en las regiones, etcétera, pero que se vaya fomentando para que vaya alcanzando también a nivel nacional, y que esto sea con un abordaje que sea integral, que vaya más allá, por ejemplo, de lo que es participación en salud. Participación social. Yo creo que también otra reflexión tiene que ver, por ejemplo, si es los mayores esperamos o debiesen participar en políticas para mayores, o lo que necesitamos, o sería bueno, y yo creo que vamos por la línea ahí, que los mayores participen en políticas públicas, pero no necesariamente las de los mayores, sino por lo que hablábamos y mencionaban antes, tanto en las presentaciones, con este tema como del curso de vida, de que tenemos que el envejecimiento, efectivamente, como decía el doctor Hidalgo, es una de las partes más importantes o más grandes de nuestra vida, de nuestro curso de vida, pero tenemos que trabajarlo desde antes. Y no solo o sea, que tenemos el desafío de que los mayores participen en sus políticas, que es este tema un poco de decir que no se hagan políticas sin las personas que son los involucrados, pero que también hay una participación que es más allá, que vaya más allá de las políticas para mayores que sean específicas. Aquí, entonces, solo como a modo de ejemplos de lo que tiene que ver con estas formas de participación ciudadana, vamos a ver que hay convocatorias formales, amplias y abiertas, entrega de información relevante, suficiente, comprensible y anticipada, mecanismos institucionales, alianzas públicas privadas, medición y evaluación ciudadana de los resultados de las políticas públicas, presupuesto participativo, la rendición de cuentas de la ciudadanía, la presentación y revisión de procesos normativos. Todas esas son instancias de participación, ¿ya? Y esta actividad que tenemos hoy, también uno podría pensar que es una instancia de participación, porque estamos hablando de políticas públicas y estamos recibiendo información, pero a la vez vamos a tener la posibilidad de poder hacer preguntas y de poder discutir y de traspasar lo que estemos conversando ahora también a otras instancias, ¿ya? Por tiempo vamos a ir aquí pasando un poquitito en el fondo, entonces, desde el punto de vista de la participación y, por ejemplo, desde Ministerio de Desarrollo Social, que eran los ejemplos que nos estaba mostrando acá la directora. La participación tiene que ver como con proteger también estos derechos, que las personas puedan velar por el desarrollo y efectividad de los derechos de las personas, que efectivamente, bueno, esto es un derecho, que existe el derecho a la información pública, el derecho a fortalecer la sociedad civil, y que estas políticas también deben ser capaces de englobar y comprender
todas las opiniones de quienes deseen participar, reconociendo que hay diferencias y promoviendo un desarrollo que sea individual y también equitativo. Vamos a pasar aquí. Y como última mención, para no extenderme en el tiempo, en relación al buen trato y derechos humanos de las personas mayores, ya dijimos, cuidado, hablamos un poquito de participación, en relación a la importancia que tiene el desarrollo de las políticas, que es lo que nos convoca hoy día, y ahora el buen trato y los derechos humanos de las personas mayores. Y aquí, cuando yo pienso en buen trato y derechos humanos de las personas mayores, se me vienen a la cabeza estos 5 puntos y por eso los quise poner acá, que es el edadismo, la década del envejecimiento saludable, la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, las comunidades amigables y el curso de vida. Voy a mencionar un poquito de estas, no voy a hablar de todas. Perdón. En relación al edadismo, tiene que ver con este concepto, que la edad es una de las primeras cosas que nosotros observamos en otras personas. Si nos sentamos a una mesa, ahora no estamos todos ahí con la cámara prendida, pero si nos miran, mira, este es más joven, este es mayor, qué sé yo. El edadismo no necesariamente tiene que ver con algo hacia los mayores, sino que tiene que ver que surge cuando la edad se utiliza para categorizar y dividir a las personas por atributos que ocasionan daño, desventaja o injusticia y menoscaban la solidaridad intergeneracional. Entonces, ojo, que cuando hablamos de edadismo no solamente estamos hablando de una discriminación de los mayores. Yo también como mayor también podría ser una discriminación de aquellos que son más jóvenes, ¿ya? Entonces, el edadismo se refiere a esto. Esta es una campaña internacional en relación al edadismo que dice, se refiere a cómo pensamos estos estereotipos que tenemos nosotros o las creencias, cómo sentimos, que tiene que ver con los prejuicios que tenemos de determinados grupos y cómo actuamos, que finalmente, dependiendo de estos estereotipos o creencias que tenemos, nosotros podemos actuar discriminando hacia otras personas o hacia nosotros mismos por temas de edad, ¿ya? Se dice que 1 de cada 2 personas en el mundo son edadistas contra los mayores, ¿ya? Y que en Europa, eso sí, hay más edadismo contra los jóvenes que hacia los mayores, pero eso tiene que ver también porque son poblaciones más envejecidas. El edadismo nos afecta a lo largo de la vida y está presente en las instituciones, en nuestros trabajos, en nuestro día a día. Y cuando nosotros hacemos esta como discriminación por edad, vamos a exacerbar otras condiciones como puede ser la discapacidad, raza, diferencias de sexo. Y el edadismo puede ser dañino tanto a la salud física, a la salud mental, al bienestar social y también ello repercutir económicamente y no solo en la calidad de vida. ¿Y cómo se puede combatir este edadismo? En general se hablan de 3 ejes: la política y la legislación, que es a través de la protección de los derechos humanos y abordar la discriminación y desigualdad por razones de edad. Hemos visto ejemplos de leyes, por ejemplo, de ciertos trámites que se realizan donde es importante poner aquí ojo en este punto, a través de actividades educativas que transmiten conocimientos y competencias y promueven la educativa, y nuevamente aparece el curso de vida. Esto tenemos que hacerlo desde pequeñitos, ¿ya? Y las intervenciones intergeneracionales que nos relacionan con otros. Eso en relación al edadismo, estábamos hablando de buen trato de derecho. Segundo, este concepto que quizás algunos lo conocen, que tiene que ver con la década del envejecimiento saludable, o la década del 2030, que es un compromiso de la Organización Mundial de la Salud, donde en el fondo también Chile se hace parte, y tiene que ver que es una década donde lo que se quiere es que las personas mayores sean el eje central de este plan, que aúne los esfuerzos de los gobiernos, de la sociedad civil, de los organismos internacionales, los profesionales, la academia, etc., para generar una estrategia mundial. ¿Con qué objetivos? 3 cosas. Realizar adaptaciones e inversiones apropiadas para fomentar un envejecimiento saludable, con una integración de los servicios, con creación de entornos favorables, y en el fondo aprovechando los beneficios en ámbitos como mejora de salud, nutrición, competencias, conectividad social, etc. Utilizar la innovación tecnológica y las tecnologías de asistencia, hacer partícipes a diversos grupos de la sociedad civil, las comunidades en el fondo, y el sector público y privado en el diseño y ejecución de las políticas. Nuevamente aparece la participación. Entonces vemos cómo desde los distintos ámbitos va apareciendo esto de la participación. Y por último, en relación a, también que lo mencionó la directora, que es Chile en el fondo ratificó la Convención Internacional de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ahí también hay un punto, que es este artículo 8, que habla del derecho a la participación e integración comunitaria, que la persona mayor tiene derecho a la participación activa, productiva, plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad para su integración, y que los estados van a tomar parte para que las personas en el fondo puedan
participar activa y productivamente en la comunidad. Y para ello y estos son compromisos a los que se, digamos, suscriben los estados y a los que nosotros estamos suscritos, crearán y fortalecerán mecanismos de participación e inclusión social de la persona mayor en un ambiente de igualdad, que permite erradicar los prejuicios y estereotipos. Promoverán la participación de la persona mayor en actividades intergeneracionales y asegurarán que las instalaciones y los servicios comunitarios para la población estén a disposición en igualdad de condiciones de la persona mayor y tengan en cuenta sus necesidades. O sea, si se dan cuenta en el fondo todo esto, y que vamos viendo como que ha ido mostrando la directora como los distintos avances, esto tiene un marco. Y tiene un marco en el cual tenemos que ir trabajando, donde claramente aquí tenemos un actor principal en el fondo que tiene que ver el Estado con las distintas políticas públicas, pero también ver nosotros como ciudadanos cómo nos hacemos parte de estos cambios, desde la opinión, desde la construcción, desde la participación en las instancias que se nos vayan digamos, como otorgando. Y en los desafíos, ¿qué cosas son importantes entonces en esta línea? Y esta es una diapositiva de la semana pasada que hablamos también de este tema en el Congreso de Geriatría: generar mecanismos participativos y vinculantes de las personas mayores para pensar las políticas desde la pertinencia territorial, o sea, de ustedes que están en sus territorios, en Juan Fernández, en Rapa Nui, en Arica, en Magallanes, en fondo, ¿qué es lo que es importante en los distintos territorios? Formular las políticas de cara al ciudadano, trabajar con estas estrategias que mencionábamos para erradicar el edadismo, formar a los equipos profesionales en los distintos ámbitos, no solo de la salud y lo social, sino que de vivienda, de transporte, etcétera, que exista presupuesto y voluntad política para esto, y mejorar la gestión y la articulación intersectorial. Entonces, un poco, la invitación es que nosotros sigamos reflexionando, bueno, ¿cuál es el rol de todo esto en el Estado? Como dijimos, hay distintos puntos, pero ¿cuál es mi rol en esto? ¿Cómo yo participo? ¿Cómo me hago cargo y aprovecho las instancias que yo tengo o buscamos más oportunidades? Y cómo también tenemos presente a ese otro que quizás hoy no está conectado, porque los que estamos conectados hoy día tenemos el privilegio de poder estar. Pero hay otros que quizás están más callados, que no participan, que no saben de las instancias o no tienen cómo hacerlo. ¿Cómo hacemos que esas personas también participen? Y ahí vamos a hablar un poquito en otra de las charlas que vienen. Entonces hay que invitar a esta corresponsabilidad, entender que estas cosas, si queremos construir con la ciudadanía, con nosotros como ciudadanos también nos tenemos que hacer responsables y presentes. Y ahí es importante, y por qué decíamos que esta es una instancia importante, porque una de nuestras responsabilidades es estar bien informados. Y si estamos acá, es por eso. Y también la articulación tanto de las políticas, digamos, distintos temas públicos y privados, pero también la articulación que nosotros tengamos con nuestras redes en nuestro territorio. Solo cerrar con esta frase, que es de uno de los integrantes del Consejo de Salud Mental, que creo que me hace mucho sentido en relación a lo que estamos conversando y en este tipo de instancias, que tiene que mientras más cerca estamos de los otros, en el fondo de que nos tratemos de comunicar con nosotros o con nuestros territorios, más nos vamos a acercar a ir construyendo nosotros, y que la participación y las políticas tienen que ir en esa línea. Muchas gracias.